de lleno a la información principal del día de hoy. Es que Rocío Nale les ha dado una cátedra épica en el Senado, les dio un calladón de hocico. Tienen que escuchar cada una de estas exposiciones. Y es que el primero de los argumentos que dio Rocío Nale fue sobre la suspensión de los contratos. Se le fueron encima por los contratos que se suspendieron, que imagínense la poca suerte que tienen los panistas y los priistas, que decían que se habían otorgado los contratos más baratos y que la administración morenista los había cancelado solamente porque eran de parte del PRI y del PAN, de las administraciones priista y panista. Y es que no, esto no afectará en las tarifas eléctricas, afirmó la Secretaría de Energía Rocío Nale, y no los estamos corriendo. Añade, hoy en día los privados actúan como un verdadero monopolio. Los privados traen la CFE trae 38 y el resto lo traen los privados, que actúan como un verdadero monopolio, que se ponen de acuerdo, pero hasta ahí no voy a ir más, porque pues aquí estamos diciendo que es un 54-46. Lo previsto en este capítulo de competencia no podrá ser objeto tampoco de controversias inversionistas-Estado. Para esto de que nos dicen que vamos a terminar pagando millones en litigios internacionales, pues no es cierto. El capítulo 27, anticorrupción. Bueno, ahí sí, las partes afirman su determinación de prevenir y combatir la corrupción en el comercio y la inversión internacional que tenga sesgo y raíz de corrupción, que ya ahí es decir mucho. Y el capítulo 28 de buenas prácticas regulatorias no impide a una parte perseguir sus objetivos de política pública, incluidos los rubros de salud, seguridad y ambientales, que es lo que dice el de buenas prácticas y regulatorias. Entonces nosotros ya analizamos lo del TECMEC, no tenemos ahí ningún problema. Continuando sobre lo que comenta el senador Julen sobre el precio de la electricidad. Yo quiero a ver si me ponen una gráfica, esa, del precio de la electricidad. Estos precios son los precios de la electricidad de este año en varias partes del mundo. En Italia, en Francia, en España, en Alemania. Y las dos de abajo es Estados Unidos, que trae dos, una de la costa este y otra de California, y la de abajo es la de México. En España, en Italia, pues efectivamente no está el Estado. Ahorita en España, allá, tienen un escándalo los ciudadanos porque no hay un Estado que sujete los precios y están sujetos al mercado de 4 o 5 privados. Y es que esta idea que intentan vender sobre los precios de la electricidad, sobre todo, que hemos visto que sí, ha habido un aumento, hay que decirlo tal cual, pero hay que compararse y que este aumento no se da por el problema en México. Esto es una cuestión a nivel mundial y sobre todo para esto es la reforma eléctrica que quiere implementar el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es principalmente para esto, para reducir también en gran parte las tarifas eléctricas. Y es que podemos ver cómo países que continúan con la administración de estas empresas privadas totalmente abusivas, están pagando el día de hoy, estaba viendo el precio, lo que pagaban promedio en España eran 70 y tantos euros por mes, es decir, más o menos unos 1,700 pesos, cuando inició toda esta transición hacia la privatización del sector energético. Hoy día pagan 210 euros por mes, es decir, 4,500 pesos mexicanos más o menos. Es decir, se ha vuelto 3 o 4 veces más cara la luz eléctrica, no solamente en España, en diferentes países de Europa que se vieron convencidos, y hay que decirlo,
porque le pagaban a los presidentes para aprobar y para privatizar el sector energético, eléctrico de los países. Hemos visto cómo está sufriendo Europa completo por el desabasto de gas natural. Hemos visto cómo ha habido una mala gestión a nivel internacional sobre por qué, porque se les ha dado el poder absoluto a las empresas privadas que después ellos inflan todos los precios de los combustibles, de la electricidad, y es por eso que se paga tanto a nivel, sobre todo en Europa, que realmente están pasando las cosas complicadas. Vemos todavía México mantiene una tarifa por abajo de la que mantiene Estados Unidos. Esto es lo que dice Rocío Nale. La soberanía energética no lo hacemos por ideología, sino porque nos conviene a los mexicanos. Esto respondió Rocío Nale ante la crisis mundial de energéticos. ¿Por qué? Porque es que hay que dejarlo a un ladito. No hablamos de política. Esto es política pública. No tiene nada que ver el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, nada. Aquí estamos hablando simplemente de lo que conviene a los mexicanos. Y esto es lo que les empeluza a la oposición, porque ellos no quieren el bien de los mexicanos. Ellos quieren el bien ¿de quién? De las empresas, de Claudio X González. Se molestan no cuando le sube la luz a la ciudadanía, se molestan si le cobras al Oxxo lo que debe pagar de luz. Se molestan cuando hay subsidios para la ciudadanía, pero no dicen nada cuando hay más subsidios para las empresas privadas. Vamos a escuchar. Los beneficios de la reforma, sí. Miren, lo más importante, soberanía con seguridad, no es ideología. Yo aquí me brinco un poquito a lo que dijo la senadora Ruiz Massieu. Que lo estamos haciendo por una ideología. No es por una ideología, es porque nos conviene a los mexicanos, nos conviene tener una seguridad energética. Lo estamos viendo en este momento hay una crisis energética mundial, y todos lo primero que hicieron fue resguardarse. Cada país dijo, a ver, ¿yo qué tengo? Hoy estamos viendo pues el aumento. Alemania, que tuvo que decir, yo tengo carbón, voy con carbón. China empezó a aumentar con carbón. Estados Unidos trae carbón. Ellos están haciendo un esfuerzo, Estados Unidos, por cambiar su matriz energética, porque traen bastante carbón. Sin embargo, llega un momento en que dicen, la transición, no nos podemos desconectar. La transición, como su palabra lo dice, transita, va caminando, no se pueden desconectar. Entonces, cada país utiliza sus recursos naturales, administra su electricidad, sus combustibles, y eso es lo que estamos haciendo. No es afectar a nadie, no es la intención de que me voy a enredar en la bandera y esto. No, es lo que nos conviene, es lo que tenemos, y es cada país. Y ya de ahí, pues Xóchitl Gálvez emprendió la embestida, y es que afirmó la senadora panista que el gobierno odia al sector privado, salvo cuando se asignan contratos a Felipe Obrador y a Arturo Quintanilla. Vamos a escuchar. En su mayoría por privados. Me queda claro el odio que este gobierno le tiene al sector privado, salvo cuando se trata de asignarles contratos de manera preferente a la prima del presidente Felipe Obrador y a su compadre Arturo Quintanilla. Para alcanzar este objetivo han hecho varias cosas. Uno, cancelaron las subastas donde habían conseguido los precios más bajos de la historia. Dos, intentaron cancelar los certificados de energía limpia. No lo lograron. Ese tema lo podríamos debatir, vale la pena. Intentaron cambiar el orden de despacho por medio del acuerdo de confiabilidad del SENACE, el cual da prioridad a las plantas sucias y caras, sobre pretexto del COVID-19. ¿Y qué se esperaba? Pues precisamente aquí está el momento estelar del día de ayer, y es que la secretaria Rocío Nale acusó a la senadora panista Xóchitl Gálvez de difamación por el supuesto contrato de su compadre Arturo Quintanilla en Dos Bocas y por un golpeteo político
aquí estoy yo. Esperaría mínimo una disculpa para él. No se dejó de ninguna manera Rocío Nale, y vean de la forma en que dejó calladita a Xóchitl Gálvez. ¿Qué contratos? Y esta es la segunda vez que aquí en esta soberanía lo voy a decir. Usted mencionó el contrato de la prima del presidente y de mi compadre. Primero, por ley, ni siquiera ellos están obligados a no participar. Primero. Sobre el contrato de la familiar o de la prima, se cancelaron los de Pemex. Ahí están. Y sobre lo de mi compadre, que no tiene por qué no participar, no tiene ningún contrato en Dos Bocas, y desde hace un año le entregué al senador Yulen el acta constitutiva de la empresa donde dicen, y él es un ciudadano común, que aquí todos los senadores deben de cuidar y representar a los ciudadanos comunes. Y cuando se dice mentiras o difaman a un ciudadano, el que sea, se incurre en una irresponsabilidad representativa. Y este es el caso, por segunda ocasión. Por un golpeteo político, está bien, o sea, aquí estoy yo, aquí están los funcionarios, pero un ciudadano que no tiene ningún contrato en la refinería, porque es la segunda vez. Entonces, yo esperaría, no por mí, yo todos los días salgo y doy cara, pero por el ciudadano, pues ojalá una disculpa para él, mínimo, pero bueno. La CRE, que yo mando en la CRE, yo todos los días hablo con la CRE, todos los días. Aquí está el ingeniero Melchi. Porque la planeación, de acuerdo a la reforma. Ya mero una disculpa de Xóchitl Gálvez, ¿no? Si vemos cómo este personaje realmente, pues no tienen vergüenza. Los exponen una y otra vez en el Senado, en la Cámara de Diputados, y no hacen nada más que humillarse. Vienen e intentan reclamarle cosas de los que ellos hicieron, de los que ellos son principalmente los causantes, los responsables de todas estas, de verdad, saqueo monstruoso y asqueroso que ha realizado el PRI y el PAN. Y estas son las principales exponentes de la oposición: Xóchitl Gálvez, Lili Téllez, estos senadores de oposición que realmente no pintan para nada, y que solo basta que Rocío Nale le vaya y le lea la cartilla y terminan quedándose calladitos. No respondió nada. A ver, hubiera debatido, hubiera argumentado, nada. Hasta ahí terminó su intervención. Ya estaba nerviosa, empezaba a borrar su pizarroncita, así, no lo voy a quitar, pero la disculpa, ¿para cuándo, no?